septiembre del 2013. Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos. Consulta previa y consulta prelegislativa se deben realizar. También estaremos conversando con Henry Llanes, asambleísta alterno del movimiento Creo. La tecnología de punta para explotar el petróleo y la afectación al ambiente. Además, hoy nos acompañará Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, primer vocal del CAL. ¿Qué debe exigir la Asamblea para autorizar la explotación petrolera en el Yasuní? Lo vamos a conversar. En otros temas, uno de los policías que había sido detenido dentro del plan de recompensas del gobierno para denunciar a los gendarmes que habían participado en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 fue puesto en libertad. 95 días permaneció preso por error. El agente de 31 años, Johnny Casalombo, logró demostrar que no era la persona a quien le imputaban haber intentado matar al presidente. Pese a que el viernes pasado el juez sexto de Garantías Penales ordenó la libertad del policía, recién este martes se hizo efectiva la orden. Hasta ahora no se lo había identificado, pero accediendo a su petición y porque quiere reivindicar su honor y su nombre, pidió que se muestre su rostro para que el país conozca que él no es la persona a la que el propio presidente Correa, en su sabatina del 1 de junio, lo acusó de intento de homicidio. Pusimos pocos días al aire este video y se daba recompensa por información sobre los rostros que salían ahí. Ya hemos ubicado 8 de esas 9 personas, 5 ya confirmados, 2 ya están presos. Es Johnny Casalombo, de 31 años. Fue detenido el 30 de mayo porque alguien, accediendo al sistema de recompensas ofrecido por el gobierno, dio su nombre y lo encerraron 95 días. Para la defensa ha sido una detención arbitraria e injusta. La misma justicia ha reconocido que nuestro defendido es una persona inocente. El gobierno estaba seguro que este policía acá, échale mal, aquí baja. Era el cabo Casalombo y reveló su nombre como uno de los 5 capturados. 5 de 9 policías están ya identificados. Cabo segundo Johnny Vladimir Casalombo Mantilla. Ese tipo, el que dice dispare, que también disparó, se debe ser acusado de homicidio. Casalombo demostró que no estuvo en Quito el 30 de septiembre del 2010, que estuvo en Echandía, provincia de Bolívar, y que estaba recuperándose de un accidente de tránsito. Tras su libertad, espera salir sobreseído de este caso. Esperan una disculpa pública del presidente y piensan en algo más. Eso deberían aclarar las autoridades si es que efectivamente hubo una recompensa. Yo, como abogado del señor Casalombo, desconozco si habrán pagado alguna recompensa. Así, abandonó la cárcel 4 de Quito. Y tras abandonar la cárcel, el policía Johnny Casalombo de inmediato se presentó en la comandancia de la policía para que sea restituido a sus funciones. Lo hizo ante la dirección de personal y este miércoles presentará la providencia del juez que lo puso en libertad. Él espera que con eso, lo más pronto posible, sea reintegrado a su institución, en Babahoyo, donde presta sus servicios. Y ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, expuso que el motivo principal para explotar el ITT son los recursos económicos que allí se encuentran. Ofreció que los gobiernos autónomos descentralizados recibirán $1.500 millones adicionales. A decir del funcionario, se multiplicarán las escuelas, viviendas, el alcantarillado en un 95%, más empleo e inversión. Todo apunta a un informe positivo para explotar el Yasuní, lo cual sería aprobado por el plenario legislativo en los próximos 60 días. Y este martes la Corte Constitucional recibió una segunda demanda por inconstitucionalidad contra la Ley de Comunicación, esta vez con el respaldo de 60 profesionales, entre periodistas, escritores, exasambleístas, y también se pide como medida cautelar a la Corte que suspenda la ley mientras tramite la demanda. La primera demanda fue presentada el 28 de junio por Luis Fernando Torres, asambleísta de Creo, tan solo 4 días después de que la Ley de Comunicación fue publicada en el registro oficial. Torres impugnó la norma porque también la consideró inconstitucional. La demanda fue admitida a mediados de julio, pero aún no hay una fecha para que los jueces constitucionales escuchen a las partes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días con todos.
Hace apenas 4 meses, el 22 de abril, la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, Johanna Pesantes, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una extensa y detallada comunicación sobre el plan de medidas cautelares cumplido por ese ministerio para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Anexó la ministra un mapa elaborado por el Ministerio del Ambiente donde se destaca que hay 3 grupos no contactados dentro del Parque Nacional Yasuní. El grupo Naxiño al norte de la zona intangible dentro del bloque 31 y del ITT. El grupo Viamaxus en el bloque 16 de Rexol y en la zona intangible. Y el grupo Cuchillacu al sur de la zona intangible. Pero en el informe que presenta el nuevo ministro de Justicia, Lenín Lara, el 22 de agosto pasado, al ingeniero Alexis Mera, así dice el oficio ingeniero Mera, concluye que al interior del bloque no habita población indígena aislada, ni tampoco son utilizadas como lugar de tránsito. Y anexa un mapa donde se ubica fuera del Yasuní a 3 grupos no contactados, a los que llama Tibacuno, Naxiño Curaray y Cuchillacu. Asambleísta Zobeida Gudiño, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿De qué manera la comisión presidida por usted va a verificar cuál es la real situación de los pueblos no contactados? Bueno, primero yo creo que la palabra de no contactados no se la debería utilizar, son pueblos en aislamiento voluntario. La Comisión de Derechos Colectivos juega un papel importante en la elaboración de este informe, que al final todos los informes de las comisiones que estamos involucradas en resolver o dar paso a la resolución de declaratoria de interés nacional para la explotación del ITT en el Parque Yasuní, al final le entregamos a la Comisión Permanente de Biodiversidad. Nosotros hemos estado dentro de la comisión realizando ya reuniones. El día de ayer tuvimos al doctor Ventimilla, quien es experto en este tema de derechos colectivos con los pueblos en aislamiento voluntario, y estamos el día de hoy también contando con la presencia de Marcela Cortales, quien es etnóloga y nos va también a poder ayudar, porque lo que tenemos que sacar nosotros es un informe técnico para poder viabilizar el pedido del señor presidente. En ese sentido, nosotros creemos que dentro de la Comisión de Derechos Colectivos lo que es fundamental establecer en el informe es la consulta previa que establece el artículo 57 de la Constitución. Otro de los temas es dejar sentado con claridad en la zona intangible, donde realmente es donde más se los ha visto a los pueblos en aislamiento voluntario dentro del Parque Yasuní. Sin embargo, efectivamente hay un informe del Ministerio de Justicia, el cual establece que con todo el avance tecnológico de cámaras que se han establecido en estos campos, donde ahora mismo se está pidiendo la declaratoria para explotar, no ha habido presencia en este tiempo. Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber presencia de los pueblos en aislamiento voluntario más adelante, porque sabemos que son nómadas. Ahora, ese es el problema, porque la situación no es simple. Al iniciarse los trabajos, por ejemplo, en Ispingo, que está en la zona intangible, se avistan los pueblos en aislamiento voluntario y deberían paralizarse los trabajos. Entonces, ¿no sería mejor, por ejemplo, excluir a un campo como Ispingo, que nunca fue parte del Plan B y que esté en el corazón del Yasuní? Bueno, nosotros vamos a establecer en el informe, decía, la zona intangible. Otro de los temas importantes que tiene que tener el informe de nuestra comisión es la aplicación del Código de Conducta, en el cual se establece que cuando haya presencia de pueblos en aislamiento voluntario en una explotación petrolera, automáticamente se debe dejar de explotar. Creo que eso nos va a dar la posibilidad a nosotros de poder asegurar y defender, precautelando esos derechos humanos que tienen los pueblos en aislamiento voluntario. Ahora, el artículo 57 de la Constitución, numeral 7, establece la consulta previa a la que usted se refirió sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. ¿Ya el gobierno ha hecho la consulta previa, o si no la ha hecho, cuándo la va a hacer? Bueno, el momento que la Asamblea Nacional saque la declaratoria de interés nacional, esta área del Parque Yasuní, pues el Ejecutivo tendrá que cumplir con lo que dispone el artículo 57 en cuanto a la consulta previa. Yo creo que hay un tema importante que hay que establecerlo dentro de este debate que tenemos ahora mismo nacional, es que efectivamente la política en este momento está aprovechando uno de los principios fundamentales en derecho constitucional. Creo que el principio de proporcionalidad que se aplica con la técnica de
de proponderación es importante aplicarlo aquí también, porque eso nos hace establecer justamente en materia constitucional que no hay derechos intocables. Si no, pongamos, por ejemplo, qué sucede en países donde hay el derecho a la eutanasia, donde están ahí el derecho a la vida, pero también, por otro lado, el derecho a la libre pero la zona intangible es intocable, o sea, intangible quiere decir que no se toca. O sea, siempre el gobierno hace estas comparaciones entre derechos que sí se tocan, que no se tocan, que hay unos que son más importantes, como el derecho a la honra del presidente, o si el derecho a la resistencia, pero el problema es que una zona intangible es intangible. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que la Comisión debe dejar sentado con claridad el tema de la zona intangible en el informe que vamos a desarrollar, porque eso nos va a permitir, como decía, es defender los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario. Lo que digo yo es que aquí este es también un debate constitucional y ahí vemos que los constitucionalistas del país no han dicho nada en el tema de proponderación que sí se aplica para el tema de derechos. Creo que hacia eso también tenemos que caminar. Y ahí preguntarles también a los ambientalistas que ahora han asomado y que nos toma de sorpresa que el MPD se ha convertido en ambientalista cuando el discurso de toda la vida del MPD ha sido explotar los recursos naturales y nacionalizar las empresas. Creo que ahora han cambiado de discurso, no sé si porque nos avecinamos a un proceso electoral. Bueno, pero ustedes mismos dicen que el MPD sacó menos del 3% de los votos, o sea que realmente no sería interesante ese argumento. Lo importante es lo que dice la Constitución. El numeral 17 del artículo 57 dice que los pueblos y nacionalidades deben ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. La sentencia de la Corte no se refiere a una ley, como dijo ayer aquí el asambleísta Carlos Viteri, sino a una medida legislativa, a la adopción de una norma que implique derechos colectivos. Sobre ese aspecto, a una norma. Claro. A una norma. ¿Qué decisión se tomará al respecto? La sentencia de la Corte, a una norma. Entonces mi pregunta aquí es, cuando usted me dice una medida legislativa, hay que entonces establecer si es que aquellas resoluciones que sacamos dentro del Pleno de la Asamblea para de rechazar alguna actitud de algún Estado también debería ser consultada. Creo que no. La Corte Constitucional nos da pasos a seguir en el tema de consulta prelegislativa y por lo tanto lo que nosotros creemos que se debe aplicar en este tema específico es la consulta previa, como lo establece el artículo 57, y que le corresponde al Ejecutivo en caso de que se vaya a hacer exploración, para que los pueblos que están en esa zona estén completamente informados de la actividad que va a hacer el Ejecutivo en ese territorio. Es decir, que no habrá consulta prelegislativa. Ni tampoco le van a consultar a la Corte previa. ¿Qué quiere decir eso de que una norma? Porque no dice una ley. No, por eso dice una norma. La ley es una norma que escrita en la ley, en la Constitución, manda prohibir y permite. Yo creo que hacia eso vamos. En este caso, esta resolución, le pongo un ejemplo, la resolución que nosotros vamos a dar de declaratoria de interés nacional al señor presidente, contestándole de acuerdo al artículo 407, puede ser que el día de mañana ni siquiera el señor presidente quiera explotar. Imagínense, nosotros bueno, pero eso también es una norma, porque la Asamblea Nacional, lo que significa es que esta resolución no es que tenga algo que permitir, prohibir. Y no van a poner condiciones, o sea, ustedes autorizan la No, por supuesto que vamos a poner condiciones. De acuerdo a tales y tales características. No, por supuesto que vamos a poner condiciones y creo que uno de los temas importantes en el debate, al menos de Bloque País, para el debate en el Pleno de la Asamblea, 4 puntos importantes. El zona intangible, destino de los recursos, ¿no es cierto?, hacia dónde van a ir en los GATS, que quede claramente establecido que tiene que ir para el agua potable, para el alcantarillado de las zonas amazónicas donde todavía ni siquiera el 60% de la población tenemos acceso a agua potable. Otro de los temas importantes también es saber con claridad que solamente en este sector van a explotar empresas nacionales, y otro tema, justamente buscar un fondo que vaya a mitigar posibles daños ambientales. Creo que sobre eso debería centrarse el debate y a eso los llamamos a los grupos que hoy pretenden, a través de las movilizaciones, sacar de contexto el planteamiento del señor presidente, que lo hizo con mucho acierto en su momento, desde este país chiquitito, de dar una lección de cuidado ambiental para el planeta. Sobeida Gudiño, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos con Henry Llanes, la explotación del ITT, tecnología de punta y el impacto ambiental, temas que revisamos al volver. No se vayan. Solo hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero no estoy muy seguro de la primera. De la segunda puedes observar cómo nos destruimos solo por demostrar quién puede más. Lo dijo Albert Einstein, científico alemán, premio Nobel de Física, 1921. Henry Llanes, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Cierto es que la industria de hidrocarburos es una industria de riesgo, que la actividad extractiva petrolera puede causar desastres. Ahora, también han habido experiencias en las que se lo ha sabido manejar bien. ¿Cómo está esa balanza? Bueno, no hay que perder de vista que los hidrocarburos son combustibles y por ser una industria de combustibles es una industria de alto riesgo que ha generado catástrofes a nivel mundial y en diferentes tiempos. Hace poco, por ejemplo, en Venezuela estallaron unas 2 refinerías. Un poco atrás se produjo el caso del Golfo de México, que es el hecho más terrible de la contaminación ambiental que se produjo ahí, producto del estallido de uno de los taladros por donde se estaba ya explotando el petróleo del campo Macondo. Y en el Ecuador lo dejado por Texaco y es impresionante, más los accidentes que se han producido constantemente en la tubería de Petroecuador y de las compañías petroleras. El oleoducto transecuatoriano, por ejemplo, desde el año 1972 a la fecha se ha roto más de 60 veces, y lo mismo los oleoductos secundarios. Porque, como digo, es una industria de combustibles y por lo tanto cualquier momento puede estallar. Entonces hay que partir de ese concepto, de ese criterio, que es una actividad de alto riesgo, y en el caso del Yasuní, por supuesto que habrá contaminación, que habrá impactos ambientales desde el proceso extractivo y luego ya en el proceso operativo de la industria. Hablando, y más aún cuando... hablando del proceso, el informe de viabilidad técnica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables dice que iniciarán por el campo Tiputín y que al estar fuera del parque les da más acceso logístico, pero luego ya irán a Tambococha, irán a Ispingua, adentrándose por lo que se conoce como el derecho de vía que se debe construir para poder instalar la tubería, el cable, la fibra óptica para comunicación entre las plataformas. Y hablan además de que sería una perforación horizontal con experiencias que ya ha habido en otros campos. ¿Qué observaciones tiene usted sobre eso? La perforación horizontal, sí. Y a propósito de esto, yo quiero aclarar, porque se le dice al país como que ahora hay tecnologías nuevas, modernas, de que no va a pasar nada, y eso simplemente es una mentira y un engaño. La perforación horizontal se la viene aplicando desde las últimas décadas del siglo XX y es una tecnología mucho más cara que la perforación vertical, porque significa que desde una sola plataforma usted manda unas perforaciones horizontales o direccionadas, pero eso tiene mayor costo que la vertical, y luego para llegar al objetivo de extraer el petróleo del área donde existe el hidrocarburo devora mucho más tiempo, de manera que no es que porque se habla de perforación horizontal ya las cosas han cambiado, no, es mucho más costosa, cuesta el doble o el triple de lo que cuesta una perforación vertical. Tendría mayor costo, pero sería menor el impacto siendo horizontal, pero luego están las limitaciones, hasta cuántos kilómetros puede alcanzar. Porque usted abre las perforaciones desde una sola plataforma hacia diferentes sitios. Y los hoyos que se abren son de 40, 50, 60 pulgadas. Y hay que dejar un vacío en el hoyo, en el hueco. Es decir, se extrae roca, se extrae arena, se extrae tierra, se extrae agua, se extrae químicos, se extrae gases. Y estos son fuertemente tóxicos. Se los extrae del subsuelo y se los pone en superficie. Y entonces eso se hace en todo este tipo de actividades, ¿no? Y luego viene la parte extractiva, y si en la parte extractiva van a aplicar tecnologías modernas, por ejemplo como el hydraulic fracturing, que significa extraer el petróleo mediante un mecanismo que significa inyectar químicos y romper hasta la roca, pero eso contamina todas las aguas subterráneas. ¿Ya? Y también asimismo expulsa desde el subsuelo tóxicos, químicos, arena, roca molida y gases, ¿no? Porque es un químico muy fuerte, terriblemente fuerte, que hoy se está implementando en los Estados Unidos y en Europa, y que está generando mucha preocupación porque es fuertemente contaminante. El petróleo es contaminante, y cuando hay derrame de petróleo y usted va a utilizar un dispersante, un químico para limpiar el petróleo, ese es igual de tóxico
tanto igual que el petróleo. Hablando de la perforación horizontal también, pues vale aclarar que lo han dicho para Tiputini y para Tambococha, que es lo que estaba contemplado en el plan B. Ixpingo está en el corazón del Yasuní, entonces habría que ver bajo qué mecanismo aplicarían. De todas maneras, existen formas de minimizar el impacto. Para Tambococha, para Tiputini se dijo que no se construiría una carretera, que todo sería litransportable, que no construirían centrales de generación eléctrica, pero eso para las 2T. Ahora, también el informe detalla que una vez iniciada la operación van a trabajar en protección de cuerpos de agua, en bebederos, en pasos deprimidos, en corredores ecológicos, en especies recuperadas, viveros y capacitación a los trabajadores en el plan de manejo ambiental. Lo que sería bueno entonces es que la Comisión de Biodiversidad revise in situ cómo se han manejado los otros campos y si estas medidas se pueden aplicar. Esa es la tubería. Entonces, digo usted, esta tubería tiene que tener una vía de acceso para que cuando se rompa la tubería inmediatamente vayan los vehículos con los tubos para reemplazarlos y también para controlar el derrame o para controlar el incendio. De manera que junto a la tubería, en cualquier área del mundo, siempre habrá una carretera, siempre habrá un campamento, siempre habrá unas torres de perforación. Y en el caso de Ixpingo y Tetê, es un crudo pesado, es un crudo de 14 grados API. Y para extraerlo a ese crudo, porque por sí solo no se lo puede explotar, no se lo puede transportar, tampoco se lo puede comercializar. Y para poderlo hacer, hay dos alternativas. O mezclarlo con crudo liviano, cuya operación se incrementa, o la otra es someterlo a un proceso de craqueo catalítico, o lo que significa calentar el crudo, alivianar el crudo, mejorar su densidad. Estas dos operaciones adicionales aumentan el costo, aumenta el movimiento en el área. De manera que eso no se puede hacer por helicópteros. Entonces, al país hay que decirle la verdad, no hay que mentirle, no hay que manipularle, ya basta de manipulación, ya basta de engaño. Digámosle la verdad. Ahora, yo lo que quisiera que le diga Steffi. Mire, el caso del Yasuní, si bien es cierto, se lo está analizando desde la biodiversidad, si bien es cierto, se lo está analizando desde la etnología, de la antropología, de la historia, de la medicina, desde la política. Y a propósito, el tema del petróleo hay que debatirlo en la política, porque los neoliberales decían que no hay que politizar. No. El tema del petróleo hay que debatirlo en la política. Pero si hay que debatirlo en la política, si me permite, ¿por qué entonces cree usted, siendo asambleísta alterno, no van a apoyar una consulta popular recogiendo firmas, haciendo campañas, sino simplemente viendo? Eso hay que hacer. Hay que hacer la consulta, porque el petróleo es un patrimonio del país, del Ecuador. Pero yo no quisiera decirle a usted lo siguiente al país. Mire, al caso del petróleo del Yasuní hay que analizarlo desde la economía. Y aquí el problema y de las reservas petroleras. Entonces déjeme decirle lo siguiente, porque esta es una buena oportunidad para decirle al país. Mire, las reservas petroleras que recibió el economista Correa, reservas petroleras comercialmente explotables en el Ecuador, a diciembre del año 2006, fueron de $3.241 millones. El presidente Correa en 6 años explotó 1.000 millones de barriles. Le quedan al país 2.241 millones de barriles. Eso es lo que tenemos de reservas recuperables. Pero ¿qué pasa? Que estas reservas están ya comprometidas con el gobierno de China. Estos 2.241 está comprometido con el gobierno de China vía venta anticipada de petróleo o de canje de petróleo por deuda. Estamos comprometidos hasta el año 2019 en los créditos anteriores. Como para este año adquirieron 2 créditos más, significa que ya no será hasta el 2019, sino hasta el 20, el 21 o el 22. Este es el problema del país. Y sucede que en el caso del ITT, también hay que decirle al país, porque escucho que habrá petróleo para 20 años. No, es falso. Yo parto de los datos que dio el señor Wilson Pastor. El señor Wilson Pastor dice que del ITT se van a extraer 200.000 barriles de petróleo por día. Eso significa al año 73 millones de barriles. Eso significa que el ITT tendrá una duración de explotación petrolera de 12 años. Pero hay otros que dicen que es de 275.000 barriles por día. Yo creo que es esto segundo. No 200.000, sino 275.000. Por lo tanto, ellos explotarán 100 millones de barriles al año, y la duración de explotación del ITT será de 9 años. Miren, entonces la pregunta es, siendo un petróleo pesado, que además deben decir al país y los asambleístas, y después va a venir Vigilio Hernández, que me gustaría, por ejemplo, que él explique al país cuál es el costo de producción de un barril de petróleo de 14 grados API, crudo pesado que es brea, que no tiene comercialización ese crudo. ¿Cuál es el precio de venta de ese barril de petróleo, sin mezcla, sin refinarlo?
¿Cuál es la utilidad que le va a quedar al país por cada barril de petróleo que se va a extraer del ITT, de este crudo pesado? ¿Ya? ¿Cuál es el costo-beneficio para la República? Mire, se dice que el beneficio que va a tener el país, de un artículo que escribió el economista Abelardo Pachano, que la utilidad neta del ITT es de 1.700 millones de dólares anuales. Eso significa el 5% de un presupuesto de 35.000 millones de dólares, ¿ya? Y eso se acabará en 9 años. Entonces la pregunta es beneficioso para el Ecuador impactar el Yasuní, contaminarlo, generar ruido, y peor sería causar muertes de los pueblos no contactados, que sería peor, porque eso generaría una serie de acciones. Se justifica en el Ecuador sacar de una área que es biodiversa, rica en la historia, en la etnología, en la biología, en la botánica y en la medicina, se justifica sacar un 5% del presupuesto general del Estado para Estas son algunas de las preguntas también que estaremos compartiendo ahora con nuestro siguiente entrevistado. Queremos agradecer a Henry Llanos, asambleísta alterno, por habernos acompañado en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. 7:30 de la mañana, pausa. Cuando volvamos, Virgilio Hernández, ¿qué debe exigir la Asamblea para declarar de interés nacional la explotación del ITT? Ya regresamos con eso, quédese con nosotros. La felicidad anida más en la nobleza de un bosque que en el lujo sin verde, lo dijo Carlos Cailles, periodista y paisajista francés. Asambleísta Virgilio Hernández, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un gusto, buenos días. Como miembro del CAL, ¿cuáles son los puntos fundamentales que usted considera se deben examinar para declarar de interés nacional la explotación petrolera en el área protegida y en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní? El día jueves de la semana pasada, el Consejo Administrativo de la Legislatura tomó una decisión luego de analizar no solo el informe del presidente, sino adicionalmente también el informe que nos había preparado la Unidad de Técnica Legislativa. ¿Qué es lo que resolvimos en síntesis? En primer lugar, que este proyecto de resolución, este proyecto de declaratoria, sea conocido por 5 comisiones. Este es un elemento fundamental y demuestra la importancia que nosotros le damos precisamente a este tema. Que la Comisión de Biodiversidad prepare el informe, pero que al mismo tiempo existan informes complementarios de 4 comisiones adicionales. Estamos hablando de que más o menos 60 asambleístas estarán involucrados en el proceso de decisión de la Asamblea. Segundo, una cosa importante que se decidió es también pedir informes complementarios a los respectivos ministerios, informes complementarios que permitan fundamentar de manera adecuada la decisión de la Asamblea. Y por otro lado, también lo que se estableció es que el proceso a través del cual la Asamblea decida sea un proceso de lo más amplio, de lo más participativo. Creo que este tema debe ayudarnos a ubicar los temas fundamentales, centrales de este debate. En primer lugar, insistir y dejar claro en la doble moral de las grandes potencias. En segundo lugar, tenemos que discutir el tema del desarrollo. Creo que este es un tema básico. Yo escucho y recojo muchos de los planteamientos de aquellas personas que se oponen a la extracción del ITT. Creo que ahí hay algunos planteamientos que deben ser escuchados y considerados en la Asamblea y debatidos. Y aquí hay un tema central. Y sobre todo, ¿cómo logramos un justificativo también ético-político que nos permita utilizar con absoluta responsabilidad este patrimonio, no solo de esta generación, sino también de las futuras, pero también al mismo tiempo pensando en cómo lograr grandes objetivos para el país? Creo que este es un tema básico. Eso es fundamental, que haya un debate amplio, y dentro de eso también tenemos los antecedentes concretos de la alternativa, porque como alternativa al fracaso del Plan A, el gobierno planteó concretamente desde hace 3 años, a comienzos del 2010, el Plan B. Y el Plan B solo incluye Tiputini, que no está en el Parque Nacional, y tampoco Ocha, que se encuentra parcialmente en el Yasuní. Para eso ya hay un plan y una infraestructura de explotación que está avanzada, pero no para Ispingo. Entonces, en estos momentos, si esa es la realidad, ¿cree usted que se debería considerar o analizar la posibilidad de excluir Ispingo, que está en el corazón del Yasuní, tal como lo dijo muy concretamente el autor del Plan B, que es el exministro Pastor?
Mire, creo que aquí hay un tema que usted lo acaba de precisar. Siempre nosotros planteamos la necesidad de utilizar esos recursos para el desarrollo del país. Siempre esto estuvo planteado. Se concibió un plan que se le propuso al mundo. Es del mundo y sobre todo las grandes potencias las que han fallado, las que no han asumido esta corresponsabilidad que tienen. Todos tenemos responsabilidad, pero obviamente quienes más contaminan deberían estar preocupados por la mitigación del cambio climático. Pero la Constitución no pone condiciones, la Constitución da un mandato. Ahí está vedado eso. Y eso no depende de que los imperios y los ex imperios se sensibilicen después de haber destruido la naturaleza durante siglos, pues. A ver, entonces aquí hay un tema fundamental que es también importante mirar. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Vamos a buscar tomar una decisión por parte de la Asamblea con la mayor responsabilidad. Y creo que aquí nos toca discutir dos temas centrales. En primer lugar, nos toca escuchar lo que dice el artículo 57 de la Constitución, que habla de los derechos colectivos, y por otro lado, lo que establece el artículo 407 de la Constitución, que establece una excepcionalidad, la posibilidad de explotación de los recursos en las zonas reservadas y también en las zonas intangibles. Pero existe una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es que no exista presencia o que sea zona de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario. Por ello, nosotros hemos pedido también informes complementarios al Ministerio de Justicia, a fin de que podamos mirar y contrastar el informe que nos planteó con documentos históricos también que pueda tener, como por ejemplo el que ustedes presentaron y que fue emitido por la exministra a la CIDH. Exactamente, hace 4 meses, o sea, el mismo ministerio hace 4 meses. En abril de este año. Y sobre el asunto de la biodiversidad también hay algo interesante. El gobierno afirma que la explotación petrolera solo afectará 200 hectáreas del Yasuní, el 2 por 1000 de su extensión. Pero en una sola hectárea del Yasuní, según científicos de renombre internacional, hay 655 especies de árboles, o sea, más que en todo el territorio de Estados Unidos y Canadá juntos. O sea, una sola hectárea del Yasuní contiene 100.000 especies de insectos. Entonces, la situación es que es muy particular ahí ya en el corazón del Yasuní. Entonces, ¿no cree que si se explota Ispingo se estaría cometiendo un crimen contra la Pachamama? Porque ahí es diferente que en Tampococha y Taputini. Mire, aquí, y esto es importante decirlo, nadie duda de que exista impacto. Efectivamente, todas las actividades que generamos sobre la naturaleza desarrollan impacto. ¿Qué es lo que nos corresponde? Buscar minimizar esos impactos. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que genera desastres ambientales? Generalmente los desastres naturales, que no se puede contra ellos luchar, pero sí se puede minimizarlos, precisamente con la tecnología. Hace un momento se decía que esa tecnología es más costosa. Pues bien, precisamente por ser una tecnología costosa, pero al mismo tiempo considerando que estamos hablando de unas zonas más megadiversas, no solo del Ecuador, sino del mundo, tiene que no escatimarse recursos económicos y tiene que invertirse con tecnología de punta. Y eso tiene que constar precisamente en la decisión de la Asamblea Nacional. De igual forma, tiene que establecerse normativas claras respecto de cómo reducimos al máximo los niveles de negligencia, y eso es básicamente con controles. Aquí y en la declaración de la Asamblea no es un si se aprueba o no se aprueba, tiene que establecerse condicionamientos claros. ¿Cuáles son esos condicionamientos o cuáles son algunos de ellos? Creo que es importante, es fundamental en primer lugar, fundamentar la utilización de la renta. Estos recursos no son como en el pasado para pagar la deuda externa, no sirven para cumplir con algún acreedor internacional, sino para lograr enfrentar los grandes problemas que tiene el país. Justamente. Segundo, un elemento importante, permítame desarrollar este tema. Un segundo elemento importante que tiene que establecerse también es cómo efectivamente estos recursos nos van a ayudar a salir del extractivismo, para que el país en 20 años no se vea abocado nuevamente a esta discusión. ¿Cómo logramos efectivamente construir una sociedad del conocimiento? ¿Cómo logramos salir del extractivismo? Construir una sociedad en la que además podamos vivir sobre la base de la venta de productos industrializados. ¿Por qué no nos proponemos, por ejemplo, un gran acuerdo para que ningún barril de petróleo que salga de Yasuní salga sin industrializar? Esto es un elemento básico. Un tercer elemento
que también es importante señalar es el uso precisamente de tecnologías, sin escatimar lo que cuesten, pero al mismo tiempo buscando garantizar al máximo el cuidado de este patrimonio. Y cuarto, el uso de esos recursos. ¿Para qué van a servir esos recursos? Este es un tema central y esto tiene que estar también en la Asamblea, en la declaración de la Asamblea, de tal forma que aquí no es un sí o un no, sino fundamentar adecuadamente y pensar que nuestro reto es lograr y enfrentar los grandes problemas que tiene el Ecuador, sin decir que con esto vamos a resolver mágicamente los temas de la pobreza, pero sí lograr enfrentar, por decir algo, un pacto territorial que permita solucionar algunos de los grandes problemas de agua potable, de salud y alcantarillado. Y claro, porque ahí viene el problema, porque el gran justificativo, este patrimonio natural del Ecuador y del mundo. El gran justificativo de la explotación son los 18.200 millones de dólares que equivalen a 18 meses de las actuales exportaciones de petróleo. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana ya lleva 81 meses en el poder con más de 70.000 millones de dólares en ingresos petroleros, no 150.000 como dice la oposición, la mitad, pero son más de 70.000. Entonces, el asunto es, ¿saldrá así de la pobreza el Ecuador? O sea, un eventual etnocidio vale eso, o sea, es la valoración también de las cosas, o sea, por 18.000 millones de dólares, realmente, cuando ya han pasado 6 años y teniendo 70.000, se ve que no es que se cambia tan drásticamente la situación como dice el ministro de Economía. A ver, aquí en primer lugar, y esto hay que reiterar, la Asamblea en esto tiene que ser absolutamente responsable, no puede correrse el riesgo de que pueda haber, como usted señala, un posible etnocidio. Esto que nosotros señalamos, la necesidad de utilizar estos recursos en beneficio y en función del país, tienen límites, por supuesto que tienen límites. ¿Cuál es ese límite? Por ejemplo, que no se atente contra la existencia de pueblos en aislamiento voluntario. Segundo, que no se comprometa los recursos generacionales, no solo de ahora, sino también del futuro. Este es otro elemento central. Y lo que nosotros estamos haciendo es buscar utilizar adecuadamente esos recursos para lograr enfrentar grandes problemas. No podemos decir, el Ecuador tiene grandes problemas que enfrentar, problemas además que son de décadas y de siglos, pero sí, con voluntad política, buscar enfrentar problemas sensibles que tenemos. Yo he señalado, discutamos, por ejemplo, cómo esto contribuye al cambio de la matriz energética y de esa manera también a mitigar el cambio climático. Discutamos, por ejemplo, cómo logramos efectivamente superar el extractivismo, construir la sociedad del conocimiento. Discutamos cómo estos recursos pueden ayudarnos al cambio de la matriz de propiedad. Este es un elemento básico. ¿Cuántos de estos recursos, por ejemplo, van a servir para la mitigación de todo lo que son desastres ambientales? ¿Cuántos de estos recursos van a servir? Claro, todos esos son conceptos básicos que en efecto deben constar en la resolución que tome la Asamblea. No hay que contraponer, la explotación con la necesidad de desarrollo. Virgilio Hernández, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Con esto estamos cerrando ya esta emisión. A ustedes gracias, su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Así es, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.